Buenas noches. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases. Vamos a retroalimentar lo que hemos estado desarrollando en las clases anteriores y más aún porque se están acercando las pruebas parciales. Entonces vamos a hacer una conceptualización general de lo que hemos venido desarrollando. Entonces, vamos a hablar del concepto de personas. Sabemos que el Código Civil que nos regía antes de la actual, la de Argentina, Dalmacio Vélez Arfield, es el que este código traía una definición de personas como todo ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Al hablar en el término ente, la intención es englobar a personas físicas y a personas jurídicas dentro de esta conceptualización, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir personas físicas que somos nosotros. Todos los que tenemos existencia visible, ¿verdad? Juan, Pedro, todos nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, todos somos personas físicas de existencia visible. Las personas jurídicas, en cambio, son de existencia ideal, son ficciones que ha creado la ley o se ha creado en virtud del derecho y al cual también se dota de atributos como ser el nombre o denominación, como se lo dice. También tiene domicilio la persona jurídica y capacidad conforme al principio de especialidad esto, ¿verdad? Entonces hay que distinguir cuándo comienza a existir las personas físicas y cuándo comienzan a existir las personas jurídicas. Las personas físicas comienzan a existir, como sabemos, desde la concepción. La Constitución Nacional es la que eh, reconoce este derecho a la vida desde la concepción y protege a las personas de la concepción. Por tanto, puede adquirir derechos conforme lo establece también el Código Civil. Puede adquirir toda persona concebida bienes por donación, herencia o legado y la adquisición efectiva de ese derecho queda supeditado a que nazca con vida. Las personas jurídicas comienzan la existencia de las mismas desde el acto constitutivo, en unos casos, con la inscripción de este acto en la Dirección General de los Registros Públicos y en aquellos en donde se requiere autorización del Poder Ejecutivo desde que son autorizadas y posteriormente, obviamente, su inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos, así como cuando son creadas por ley, deben ser creadas por ley en algunos casos, entonces desde ese momento queda o se entiende que inicia la existencia de las personas jurídicas, entonces hay que distinguir distintos supuestos. Ahora bien, en cuanto a los atributos que tiene una persona física, son cuatro. Son el nombre, el domicilio, la capacidad y el estado. Entonces, todo lo que hemos venido desarrollando respecto a los atributos de la personalidad, voy a explicarlo en líneas generales de modo a que se pueda al menos identificar estos atributos, distinguir uno de otro y qué consecuencias produce cada uno. El primero que vamos a estudiar es el nombre. Sabemos que el nombre es la denominación que tiene toda persona física y está compuesto por dos elementos. El nombre propiamente dicho, nombre de pila o nombre de bautismo también es llamado, y el apellido, que es el nombre patronímico. El nombre, tenemos varios ejemplos de nombre. Yo soy Paola, puede haber, eso es un único nombre, un nombre compuesto como María Guadalupe, o incluso puede tener una persona hasta tres nombres según la ley 1266 del año 87. Ahora bien, este nombre tiene limitaciones para ser inscripto en el registro del Estado Civil de las personas, pues la ley establece que ningún oficial puede inscribir aquellos nombres que sean ridículos, que induzcan al error sobre el sexo de las personas y tampoco puede inscribir más de tres nombres. Estas serían las limitaciones. En cuanto al nombre patronímico o apellido,
hay que distinguir los casos. Tenemos varios, los de hijos matrimoniales, extramatrimoniales, perdón, hijos adoptivos, eh, niños o hijos abandonados, expósitos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los hijos matrimoniales, que es el que suele generar un poco de confusión para los estudiantes, ¿verdad? El artículo 12 de la ley 1/92 y que ha sido modificada en el año varias veces, pero la última tenemos en el año 96 respecto a este artículo, dice que los hijos llevarán el primer apellido, perdón, de cada progenitor. Entonces, el, el apellido de cada uno de los padres, papá y mamá, debe llevar el hijo, el primero. Ahora, ¿cómo va a ser el orden? Es que la propia ley establece que debe ser decidido como un acuerdo. Es decir, puede llevar primero el apellido, en primer lugar el de la madre, luego el del padre o viceversa. Primero el del padre y luego el de la madre. Deben estar de acuerdo. Ahora, si no existe acuerdo, la última modificación de la ley establece que llevará en primer lugar el apellido del padre, ¿verdad? Hubo en algún momento en que antes de la modificación de esta ley 1/92, se establecía que el juzgado, en este caso, va a decidir si es que no existía acuerdo, pero luego, con la última modificación, otra vez es el apellido del padre el que tiene preferencia. Ahora los fundamentos, los legisladores ya es otro tema, pero entonces si no hay acuerdo, primero lleva el apellido del padre. En cuanto al orden de apellido de los hijos, una vez que se adopte un orden para uno de los hijos, ya se mantiene el mismo orden para todos los demás. No es que un hijo va a tener el apellido primero del padre, luego el de la madre, y el siguiente hijo primero el de la madre y luego el del padre. No, una vez que se adopta un orden es para todos los hijos ya este orden. En cuanto al apellido de los hijos extramatrimoniales, hay que distinguir dos supuestos aquí. O sea, los hijos que no nacieron dentro de un matrimonio, cuando son reconocidos simultáneamente por los dos padres, ambos progenitores, papá y mamá, se sigue igual regla que el de los hijos matrimoniales, es decir, el orden de los apellidos se decide de común acuerdo. En cuanto a cuando es reconocido por uno solo de los progenitores, en este caso sí, existe diferencia ya que lleva el apellido del que lo reconoció únicamente. Es decir, eh, Juana Bautista Pereira Blanco tiene un hijo a quien decide nombrar Juan Alberto, debe llevar sus dos apellidos, Pereira Blanco. O sea, lleva los dos apellidos de la madre que le reconoce. Y si es el padre el que lo reconoce, únicamente el del padre. Ahora, si ese padre que le reconoce a su vez tiene un solo apellido, entonces se puede duplicar el apellido. Supongamos que Juana Bautista es solamente Pereira. Entonces su hijo va a ser Juan Alberto Pereira, Pereira en ese caso. Ahora bien, en cuanto a otro atributo, pasemos a otro atributo de la personalidad, que es el de la capacidad. Entonces, conjuntamente con el nombre, con el estado, con el domicilio, la capacidad es otro de los atributos de la personalidad, que se conceptúa como la aptitud que tenemos todas las personas para adquirir derechos y para contraer obligaciones. Sabemos que esta capacidad puede ser capacidad de hecho y puede ser de derecho. La capacidad de derecho es la que uno tiene, toda persona tiene para ser titular de derechos y de obligaciones. Es decir, yo soy titular de varios derechos. Soy titular del derecho a contraer matrimonio, a reconocer hijos, soy titular del derecho a contratar, a celebrar contratos, a ejercer titular del derecho de propiedad, si es que tengo bienes. Y la capacidad de derecho, perdón, la de hecho es la posibilidad de que la persona ejerza por sí mismo o por sí solo sus derechos y cumpla con sus obligaciones, ¿verdad?
Entonces, eh, son como dos caras de una misma moneda, ¿verdad? La capacidad sería la moneda y esta tiene dos caras. Una es la de derecho, que nos hace titulares de derechos, y la otra es la de hecho, por la cual esos derechos de los cuales somos titulares podemos ejercerlos nosotros mismos. Eh, Soy titular del derecho de propiedad. Yo, ¿cómo ejerzo mi derecho de propiedad? A través de la posesión que haga de la propiedad, puedo hacer valer esos derechos si es que son vulnerados, o por ejemplo, podría ser, soy titular del derecho de contratar, entonces decido celebrar un contrato de compraventa y voy a adquirir un vehículo, yo misma celebro el contrato, abono, es un contrato válido, entonces soy titular de ese derecho de contratar y celebro un contrato de compraventa por mí misma y ese contrato es válido. Eso sería un ejemplo de para que se pueda distinguir la capacidad de hecho de la capacidad de derecho. Esto es sumamente importante porque la falta de esta capacidad genera lo que nosotros conocemos como incapacidad. Esta incapacidad se da tanto cuando es de hecho como es de derecho, pero hay una distinción muy importante. La capacidad de derecho solamente cuando hablamos de incapacidad, que es lo contrario a la capacidad, esta falta de aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, siempre es relativa, nunca existe de manera absoluta. Esto recordémoslo bien porque no existe ninguna persona que no tenga ni un derecho sobre en nuestro país y creo que en el mundo, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de que una persona no sea titular de derechos. Entonces, cuando si afirmáramos que una persona es incapaz de derecho absoluto, le estaríamos negando titularidad de cualquier tipo de derecho y eso no puede ser. Entonces, la incapacidad de derecho siempre es relativa. Por ejemplo, uno no puede contratar con su esposa, con su esposo, o no puede contratar con los hijos que están bajo su patria potestad. Entonces, esto sería la incapacidad de derecho, prohibiciones que la ley establece para ciertas personas que están en determinadas condiciones. Entonces uno no es titular de esos derechos, por eso es que la incapacidad de derecho no se puede suplir. Yo no puedo designar un representante para que vaya y actúe en mi nombre y celebre un contrato con mi cónyuge. No puedo hacer porque la ley me impide, me prohíbe. Por ejemplo, una persona no puede contraer matrimonio con sus descendientes. Es un impedimento legal, es una incapacidad de derecho en este caso. Entonces, yo no puedo designar un representante para que contraiga matrimonio en mi nombre con un descendiente. Eso sería un ejemplo para que se pueda distinguir cuando hablamos de incapacidad de derecho. Ahora bien, la incapacidad de hecho, que es lo contrario a la capacidad, que sería la falta de aptitud para ser titular, perdón, para ejercer esos derechos, puede ser absoluta y relativa. Es absoluta de acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil en cuatro categorías. Las personas por nacer obviamente no pueden realizar ningún acto por sí solos, así como los menores que no han cumplido 14 años, no son válidos los actos que estos realicen por sí solos. También las personas con enfermedad mental, dice el Código Civil, y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito ni por cualquier otro medio. La incapacidad, de hecho, también puede ser relativa y se trata de menores que han cumplido 14 años hasta la mayoría de edad, sería hasta los 18 años de edad, y los inhabilitados judicialmente. Los inhabilitados judicialmente, en este caso, el Código Civil más adelante vamos a explicar en qué casos los inhabilitados judicialmente tienen cierta incapacidad de hecho, para qué casos. Entonces, rescatemos de esto que la capacidad de hecho se puede superar. Llegado un momento, cuando uno cumple 18 años de edad, es plenamente capaz, salvo que sea declarado interdicto o inhabilitado. Pero si no es así, toda persona que tenga o cumpla 18 años de edad es plenamente capaz para la ley.
La incapacidad, de hecho, como dijimos, cesa por dos supuestos. La primera es la mayoría de edad. Cuando una persona cumple 18 años de edad es plenamente capaz. La segunda causal es la emancipación, que se da por dos motivos. La obtención de un título universitario antes de la mayoría de edad y la emancipación por matrimonio. Es decir, cuando los padres autorizan al adolescente, en este caso que no ha cumplido aún 18 años, a contraer matrimonio. A partir de los 16 años, como ya dijimos, la ley habilita a las personas a contraer matrimonio con autorización de los padres, sea varón o mujer. Entonces, a partir de los 16 años exclusivamente. Ahora bien, relacionado con la capacidad, tenemos dos instituciones jurídicas, la de interdicción e inhabilitación. Estas son, dijimos que toda persona que cumple 18 años de edad, salvo que sea declarada interdicta o sea declarada inhabilitada, es plenamente capaz. Entonces, aquí vamos a hacer una distinción entre estas dos figuras, ¿verdad? En ambos casos, tanto la interdicción como de la inhabilitación es consecuencia de una resolución judicial, es decir, el juez de primera instancia en lo civil es quien declara si una persona es interdicta o es inhabilitada y luego, como consecuencia de ello, se declara la incapacidad de las personas y con cierto grado de diferencia. En la interdicción, cuando se declara judicialmente la interdicción de una persona, se priva a este sujeto que ha cumplido 18 años de edad del gobierno de su persona y de la administración de sus bienes. ¿Por qué se lo priva el gobierno de su persona y administración de sus bienes? Es para protegerlo y tiene para ello causales que vamos a establecer, vamos a estudiar seguidamente. En cambio, la inhabilitación al sujeto se le imposibilita simplemente ejercer ciertos derechos sin la compañía de su representante, por decirlo de una manera. Entonces, ¿quiénes quedan sujetos a interdicción? Primeramente, toda persona que ha cumplido 18 años de edad o se ha emancipado puede ser sujeto de interdicción si es que tiene enfermedad mental. Esta enfermedad mental debe ser grave, y debe ser lo suficientemente grave para impedirle desarrollar una vida jurídica normal. Por eso es que en la doctrina se habla de enfermedad mental habitual y grave. Esas dos características suma la doctrina. O el sordomudo que no puede darse a entender por escrito ni por otros medios y por tanto tampoco puede desarrollar sin ayuda de un representante su vida jurídica de forma normal. Entonces, por ello es que para proteger al sujeto se lo priva de gobernar su persona y sus bienes porque no tiene esta aptitud para gobernarse por sí solo. En cambio, las causas de inhabilitación son más sutiles, o sea, no son tan graves. Se supone que la persona puede gobernar su persona y puede administrar sus bienes, pero no puede hacerlo de manera libre porque no tiene esa capacidad plena, pero sí puede ejercer la mayoría de los derechos. Entonces, las causas son la debilidad senil o una persona que abuse habitualmente de bebidas alcohólicas o de otros estupefacientes, los débiles mentales, también otra causal podría ser la ceguera. Entonces, para ciertos actos de la vida civil, para ejercer ciertos actos jurídicos, se requiere del acompañamiento del representante. Por eso es que cuando estudiamos protección y representación de los incapaces de hecho, distinguimos la figura de representación y de asistencia. La representación se da en la interdicción que suple el representante a la persona de su representado, en este caso sería el interdicto. Y en la inhabilitación tenemos la figura del asistente, en donde el representante, el asistente, es el que eh, le asiste, valga la redundancia, al inhabilitado para realizar válidamente ciertos actos jurídicos. Asimismo, en la interdicción, como dijimos, como consecuencia genera una incapacidad absoluta de hecho. Recordemos que cuando hablamos de quienes son incapaces de hecho absolutamente, dijimos los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito o por otros medios y
los enfermos mentales. Entonces, estos quedan sometidos a la figura de la interdicción y por tanto a incapacidad absoluta de hecho. En cambio, cuando hablamos de los incapaces de hechos relativos, dijimos los inhabilitados judicialmente. En este caso, entonces, las personas declaradas inhabilitadas son incapaces de hecho relativos. En ambos casos, eh, como dijimos, entonces se genera incapacidad en una absoluta, en la otra relativa. Los interdictos quedan sujetos a curatela y como ya dijimos, es privado el sujeto de administrar su persona y sus bienes. En cambio, en la inhabilitación, el sujeto inhabilitado administra sus bienes, pero eh, para la realización de actos de disposición y de gravamen sobre sus bienes requiere de la complementación de su asistente. Ambos, ambas figuras, ambas instituciones se establecen en protección del sujeto y ambas resoluciones judiciales por las cuales se declara la interdicción o la inhabilitación se inscriben en la Dirección General de los Registros Públicos. Otro tema que hoy repasamos es el domicilio, que es uno de los atributos de la personalidad, como dijimos. Se refiere al asiento, el espacio físico que ocupa una persona. Sabemos que el domicilio se divide en dos ejes principales, ¿verdad? Dos clases de domicilio hay, domicilio general y domicilio especial. El domicilio general, que puede ser el domicilio real, legal y de origen, y el domicilio especial, que puede ser de constitución o domicilio procesal. El domicilio general rige para todos los actos de la vida de la persona, ¿verdad? El domicilio real, conforme establece el artículo 52 de nuestro Código Civil, es el lugar donde la persona reside de manera habitual junto con su familia o donde tiene el asiento principal de sus negocios. Si es que tuviera en un lugar diferente el lugar de residencia con su familia y en otro de sus negocios, prima el primero. El primero sería el lugar donde reside con la familia, considerado el domicilio real. El domicilio legal, seguidamente en el artículo 53, establece que el domicilio legal es donde presume la ley que una persona se encuentra. Entonces, una presunción legal. Y aunque la persona no se encuentre de hecho en ese lugar, la ley así lo presume. Por ejemplo, tenemos el caso de los funcionarios públicos que tienen domicilio legal en el lugar donde cumplen sus funciones, el militar en servicio activo en el lugar donde presta servicios, los condenados en el lugar de su reclusión, el incapaz tiene su domicilio legal en el domicilio de su representante. Son supuestos que la ley establece. Y el domicilio de origen es el que también, según el código, se refiere al lugar o una persona tiene su domicilio de origen en el lugar donde residían los padres al momento de nacimiento de los hijos. El domicilio es bien importante y produce efectos jurídicos, bien sabemos, porque para cualquier acto de la vida civil uno debe contar con un domicilio y genera esto consecuencias. Por ejemplo, se establece la competencia del juzgado que va a dirimir un conflicto cuando ello existe, o por ejemplo, es el lugar donde se practican notificaciones, traslados de demanda, por ejemplo, en el domicilio real obligatoriamente, de lo contrario, puede estar afectado de invalidez y así tiene sus consecuencias. Y el domicilio especial puede ser de elección o de constitución o procesal. El domicilio de elección es el que se establece en un contrato de común acuerdo entre las partes y rige para los efectos que se establece en dicho acuerdo. Por ejemplo, para prorrogar la competencia se puede pactar en un acuerdo, en un contrato que se celebra entre las partes o para cumplir una obligación se señala un determinado domicilio. Entonces, esos son los casos de domicilio de elección. Y el de constitución o procesal es el domicilio en el que se debe de establecer, se debe constituir cuando se va a litigar en un juicio. El artículo 47 del Código Procesal Civil, ustedes van a mirar y van a leer que
La ley establece obligatoriamente que toda persona que va a litigar en un juicio debe tener un domicilio constituido. Por eso es que no se denuncia. El domicilio real se denuncia porque se supone que toda persona ya tiene un domicilio real. En cambio, el de constitución se establece a partir de que uno se presenta en juicio y es el lugar donde le van a llegar también varias notificaciones o comunicaciones de los actos procesales. Entonces el domicilio de constitución, por eso generalmente es en la oficina del abogado o puede ser incluso en la secretaría del juzgado mismo, ¿verdad? Y es más, si uno no constituye domicilio por imperio de la ley, queda constituido en secretaría del juzgado. Y todas las notificaciones entonces ya se practican de acuerdo a lo que establece la ley para esos casos. Entonces, eh, se distingue el domicilio de elección del de constitución o procesal. El segundo se establece ya cuando inicia un proceso y el de elección es de común acuerdo entre las partes cuando se celebra un contrato, por ejemplo. En cuanto a otro atributo de la persona, podemos hablar de lo que es el estado, ¿verdad? Ya hablamos del nombre, del domicilio, de la capacidad y ahora del estado, ¿verdad? Que es otro de los atributos de la personalidad que refiere a la posición jurídica de una persona y dentro de los dos grandes grupos que integra la persona, que es la nación y la familia, que sería la sociedad y la familia, ¿verdad? Entonces, este atributo se refiere a un conjunto de cualidades que pertenecen a la persona, a toda persona humana. Y en base a estas cualidades genera o se genera consecuencias, se genera derechos y se genera obligaciones. Por ejemplo, tenemos el Estado con relación a la persona misma, perdón, a la familia. Uno puede ser soltero, puede ser casado, puede ser viudo. Con respecto a la sociedad puede ser nacional o puede ser extranjero. Entonces, esto se refiere al estado de la persona dentro de lo que es derecho civil. No confundamos esto con el Estado como ente soberano, que estamos dentro del derecho privado nosotros y estudiando atributos de la personalidad. Ahora bien, finalmente, una vez que conversamos todo sobre los atributos de la personalidad, estudiamos a la persona desde su nacimiento hasta su muerte. Sabemos cuál es el modo normal en que termina la existencia de las personas físicas, es con la muerte. Sea una muerte natural o sea una muerte accidental, es con la muerte finalmente, ¿verdad? Donde hay un cadáver, donde tenemos la certeza de que la persona ha fallecido. El Código Civil también establece dos supuestos en que no tengamos eh, un cadáver, sino tenemos casos de ausencia, desaparición, entonces se debe de establecer un destino sobre todo de los bienes de estas personas. Por ello es que la ley ha creado dos figuras que son la declaración judicial de muerte y la declaración de presunción de fallecimiento, ¿verdad? Donde no hay muerte en el sentido de que no hay un cadáver, no hay una certeza de que haya muerte, pero la ley con el cumplimiento de ciertos requisitos presume que la persona ha fallecido. Entonces, tenemos los artículos 63 y 64 del Código Civil paraguayo que establecen los casos de declaración judicial de muerte y la de presunción de fallecimiento. ¿Cuándo se puede pedir la declaración de muerte de una persona? Cuando la persona ha desaparecido en terremoto, acción de guerra, naufragio, accidente aéreo terrestre, incendio u otra catástrofe, en virtud del cual no cabe admitir de manera razonable que la persona haya sobrevivido. Por ejemplo, un accidente aéreo en medio del Atlántico y han pasado meses y es imposible que la persona haya sobrevivido o muchas veces es lo que es lo más común, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, el caso del Coabolaños, cuando se habrá demostrado en su momento con certeza de que la persona estuvo adentro, que hubo un incendio enorme, que era imposible que la persona salga con vida y ha pasado un tiempo y esta persona
sigue sin aparecer y ha estado dentro de la catástrofe, dentro del incendio. Entonces, en estos casos se puede pedir la declaración judicial de muerte. ¿Cuándo se puede pedir la declaración de presunción de fallecimiento? Cuando una persona simplemente ha desaparecido por el estado de simple ausencia, se puede pedir la presunción de fallecimiento. Supongamos que la persona fue de viaje a otro país. No hubo un accidente, no hubo una catástrofe, no hubo un naufragio, pero la persona no regresa y entonces, ¿qué se presume? Tampoco se comunica, no tenemos rastros de esa persona. Entonces, cuando ha transcurrido 4 años consecutivos de la desaparición o de la ausencia de esa persona, se puede pedir su declaración de presunción de fallecimiento. Y este plazo se reduce a 2 años cuando la persona no ha dejado apoderado y no se tiene noticias de él o de ella desde ese tiempo. También el artículo 65 establece otros motivos, otros supuestos para solicitar la declaración judicial de muerte y que generalmente se da a consecuencia de operaciones bélicas o cuando la persona ha caído prisionero en acción de guerra o cuando hubo un accidente pero no fue de la magnitud para considerar que no ha podido sobrevivir. Entonces, en esos casos, cuando ha transcurrido 2 años, se puede solicitar la declaración de presunción de fallecimiento. Es muy importante distinguir estas dos instituciones porque tiene consecuencias, sobre todo en cuanto a lo patrimonial, diferentes. Eh, en la declaración judicial de muerte, una vez que se declara el fallecimiento de la persona, los herederos pasan a ser propietarios o lo que se llama poseedores definitivos de la persona que ha sido declarada judicialmente fallecida. No existe lo que se llama en la declaración judicial de muerte, perdón, la posesión provisoria. Directamente los bienes se entregan a los herederos como si fuera una sucesión común, ¿verdad? Como si fuera una sucesión en donde la persona ha fallecido y se entrega en propiedad los bienes a los herederos. En cambio, en la declaración de presunción de fallecimiento no ocurre esto. Los herederos de la persona declarada presuntamente fallecida son designados poseedores provisorios de los bienes. Y durante este tiempo no pueden realizar actos de disposición de los bienes, sino simplemente de administración. Tiene que haber transcurrido 10 años de la desaparición de la persona o 60 años desde el día de su nacimiento para que se entregue en posesión definitiva los bienes a, a los herederos del declarado presuntamente fallecido. Entonces, vamos a distinguir la posesión provisoria y la posesión definitiva dentro de lo que son estas instituciones. Como dijimos en la declaración judicial de muerte, no existe posesión provisoria, solamente la definitiva. Entonces los herederos pasan a administrar y a disponer de los bienes como si fueran los propietarios. ¿Qué pasa si reaparece el declarado judicialmente fallecido? Y hay que entregarle obviamente otra vez los bienes y en el estado en que se encuentran se entregan los bienes y los herederos no responden por daños, por perjuicios, aunque hayan administrado de manera negligente los bienes, porque se los había entregado en forma definitiva. En la declaración de presunción de fallecimiento no ocurre esto, porque hay una posesión provisoria, porque se presume, no existe una certeza que la persona haya fallecido, como en la declaración judicial de muerte, donde se presume con mayor fuerza que la persona no pudo haber sobrevivido. En la presunción de fallecimiento dijimos que era un estado de simple ausencia. Entonces, durante la posesión provisoria que se entrega de primera manera a los herederos, no se pueden enajenar, hipotecar, grabar en prenda los bienes, salvo que haya autorización judicial. Solamente los herederos pueden realizar actos de administración. Entonces, ¿qué pasa si reaparece el presunto fallecido, perdón, se le entrega los bienes y si es que hubo mala administración, se responde por los daños y perjuicios que se haya generado al, a la persona declarada presuntamente fallecida. Y
Esto es todo en cuanto a lo que es una clase de retroalimentación. Sabemos que hay muchos detalles que queda a cargo de ustedes que vayan estudiándolo en cuanto a, por ejemplo, esto último, en cuanto a procedimiento, en cuanto a quienes están legitimados para solicitar, que son instituciones afines, que coinciden en cuanto a lo que establece el código para ambas instituciones. Y hago también la salvedad y la aclaración de que la declaración, tanto en la declaración judicial de muerte y en la de presunción de fallecimiento, hoy día se extingue el vínculo matrimonial. Entonces, anteriormente no se extinguía en la declaración de presunción, perdón, de fallecimiento. Hoy día, con la última modificación de la ley, todo vínculo matrimonial, sea del declarado judicialmente fallecido o del presuntamente fallecido, se extingue. Entonces hago esa distinción también para que no genere confusión, porque a veces cuando tienen leyes o leen las que no fueron modificadas genera cierta confusión. Y bueno, entonces es todo y vamos a estar otra vez desarrollando y saludándonos en la siguiente clase.